Bueno, pues vamos a empezar ya con lo que es la sesión. En primer lugar, os digo qué es lo que vamos a ver. Como veis, vamos a ver en primer lugar la normativa, cuáles son las características de un TFG-TFM, cuál es la estructura que debe seguir vuestro trabajo de fin de grado, trabajo fin de máster, incluso una tesis doctoral, ver los apartados que tiene, lo que sería la portada, el resumen, el índice, lo que es el trabajo en sí, la bibliografía y los anexos. Luego, unas cuestiones formales, qué tipos de letra, cómo tiene que ser el paginado, las recomendaciones para la redacción, cómo tenéis que citar, qué tenéis que evitar para que no se os pueda acusar de plagio, cómo tenéis que incluir la bibliografía, los estilos de citas y finalmente unas breves recomendaciones a la hora de defender vuestro trabajo y sobre a quién acudir a la hora de solicitar ayuda. Va a ser muy práctico el taller y vamos a ver claramente cómo, al final del todo, cómo en un trabajo que tendría un aspecto que no es el adecuado, lo convertimos en un trabajo FETEN a la hora de presentarlo ante el tribunal de TFGs-TFMs. ¿Por dónde empezaríamos? Lo primero que tenéis que tener claro es que un trabajo académico no es un trabajo de clase. Un TFG, un TFM, un trabajo de fin de grado, de máster, no es un trabajo de clase. Con lo cual os tenéis que quitar muchas de las costumbres y de la manera de presentar vuestros trabajos que tenéis hasta ahora cuando un profesor os pedía un trabajo para una asignatura. Entonces, vamos a ver ahora las características de un trabajo de fin de grado, de fin de máster y por dónde deberíais empezar. Yo empezaría por meterme dentro de Docta Complutense y dentro de Docta Complutense hay una opción en la cual, un apartado en la cual estarían docencia o investigación. En docencia tendríais trabajos de fin de grado y en investigación trabajos de fin de máster. Vamos a verlo. Mirad. Perdón, nos metemos en Docta Complutense. Dentro de Docta Complutense, en el apartado de docencia, lo veis, tendríamos los trabajos de fin de grado y en investigación, si nos metemos aquí, tendríamos los de fin de máster. Vamos a meternos en trabajos de fin de grado, vemos colecciones que hay y dentro de las colecciones, al final, porque está en orden alfabético, están los trabajos de fin de grado y los diplomas de estudios avanzados. Y luego yo me metería para ver cuáles se han publicado de mi facultad, ¿eh? Si me meto en mi facultad, elijo dentro de mi facultad y aquí se suelen poner en primer lugar los que tienen mejores notas, o sea, los trabajos que han sido mejor valorados por el profesorado, generalmente. Entonces vamos a meternos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Matemáticas y aquí tendríamos algunos de los trabajos. Yo me metería porque me va a ayudar bastante ver cómo otros alumnos que han sacado bastante buena nota han afrontado lo que es un trabajo de fin de grado, para hacerme una idea de cómo se están presentando estos trabajos, ¿eh? Cómo estructura el contenido, cómo realiza lo que es la inclusión de imágenes, etcétera, etcétera. Bien, entonces, imaginaros, aquí tenéis un archivo de una compañera vuestra y no solamente os viene información sobre lo que es el trabajo, sino que podéis ver el trabajo en texto completo. Entonces, aquí tendríais un trabajo de fin de grado, fin de máster, y ya veríamos cómo tiene que ser. Entonces, bueno, este es un trabajo fin de grado y como este, muchos otros que tenemos. Hay más de 3.000 trabajos de fin de grado de compañeros vuestros que lo han presentado previamente, entonces podéis echar un vistazo. Bueno, vamos a seguir viendo cómo debería ser vuestro trabajo de fin de grado. En primer lugar, tenéis que ceñiros a una normativa, cosa que en un trabajo para una asignatura no estabais obligados. Pero aquí, por lo general, las facultades tienen cada una establecida una normativa de cómo han de ser sus TFGs, TFMs. Entonces, tenéis que poneros en contacto con vuestro coordinador y ver cuáles son las características a las cuales os tenéis que ceñir según vuestra facultad. Aquí lo bueno y lo malo de la Complutense es que son muchas las facultades que tenemos y no hay una norma común para todas las facultades, sino que cada facultad tiene su normativa. También os digo que unas y otras se parecen muchísimo, realmente casi son la misma. Entonces, bueno, entonces aquí tenéis un ejemplo de normativa que es la Facultad de Informática.
Y aquí en la normativa de la Facultad de Informática vamos a repasar algunas cosas porque son comunes para casi todas las facultades de la Complutense. En primer lugar, se os dice que la memoria que tenéis que presentar debe de ir precedida y debe de contener un índice, tiene que tener una portada. Además de un índice, tiene que tener un resumen. Todo esto lo vamos a ver ahora despacito, ¿eh? Tiene que tener un resumen y unas palabras clave que no deben de ser más de 10 y que luego el trabajo tiene que estar formado por una introducción, luego un desarrollo y luego, esto es muy importante, unas conclusiones e ir acompañado de una bibliografía. Un mínimo de 25 páginas, puede estar escrita en castellano o en inglés. Y básicamente esto es algo que se va a repetir en casi todos los TFGs y TFMs de la Universidad Complutense. Aquí vemos que en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Informática, de la Facultad de Matemáticas, os incorpora unas normas muy similares, pero además os da también lo que sería una plantilla para la portada de vuestro TFG, TFM. Bien, esto, como veis aquí, tenéis lo que sería la plantilla de vuestro trabajo de fin de grado, fin de máster. ¿Cuál es la estructura que tiene que tener todo TFG? ¿Qué apartados tiene que tener? En primer lugar, una cubierta o una portada. En segundo lugar, tiene que tener lo que sería una página en la cual venga un resumen y unas palabras clave. Y hay unas recomendaciones y unas pautas para hacer este resumen y poner las palabras clave, que vamos a ver a continuación. Luego, en caso de que vayáis a poner una dedicatoria, dedicándola a vuestra pareja, a vuestros padres, a vuestros vecinos, pues ahí tendríais la dedicatoria y luego a continuación el índice. Después del índice vendría el trabajo en sí. Y el trabajo tiene que tener siempre, siempre estos tres apartados. Empezar por una introducción, y esta introducción suele venir con el epígrafe de introducción, luego el trabajo en sí y finalizar siempre con un apartado que se debe llamar conclusiones. ¿Eh? Esto es muy importante, no lo saltéis, no llaméis a lo que es las conclusiones de otra manera, siempre introducción, luego el trabajo en sí y finalizar con un apartado que se llame conclusiones. Luego a continuación vendría la bibliografía y después los anexos si hay en vuestro trabajo. Ahora vamos a ir viendo uno a uno cómo tienen que ser estas cosas. Bien. Bueno, en primer lugar, aquí tenéis un ejemplo de una portada que no es correcta para un trabajo de fin de grado, fin de máster, es muy mona. Aquí el alumno ha puesto una imagen, como sería en un trabajo de una asignatura que se ha presentado a lo largo del bachillerato y que luego se ha presentado a lo largo de la carrera. Y aquí es lo que sería una portada FETEM para un TFG-TFM. En primer lugar, deciros que no están autorizadas las imágenes en lo que serían las portadas de los trabajos. Tienen que ir con el escudo de la universidad y el escudo oficial de la universidad. ¿Por qué? Porque en páginas web hay algunos escudos que están retocados de la universidad y no son los oficiales. Por eso hay plantillas en algunas facultades que os van a venir muy bien. Luego tiene que venir siempre la indicación de que es un trabajo de fin de grado debajo de lo que es el título, decir qué curso, en qué centro y en qué grado. Luego, vuestro nombre y finalmente quiénes son vuestros tutores y la fecha de presentación del mismo. ¿Veis? Esto es una plantilla FETEM, esto es una plantilla de ejemplo de lo que no se debe presentar. Bien, bueno, espero que tengáis esto claro. Pasamos ahora al siguiente apartado, que es una página en la cual tiene que aparecer el resumen de vuestro trabajo. Y el resumen, ¿cómo ha de ser? Aquí lo tenéis. Lo ideal es que hagáis una página en la que pongáis el resumen en español y otra página a continuación en que pongáis el resumen en inglés. En ambos casos, porque lo dice, hay una norma, fijaros cómo son las cuestiones de los trabajos académicos, hay una norma internacional para presentar resúmenes en trabajos académicos. Y lo primero que te dice esta norma es que el resumen tiene que ir precedido por la palabra resumen y esta tiene que estar en un tamaño de letra mayor. Y en el caso que yo os recomiendo que a continuación pongáis una página con el resumen en inglés,
tiene que aparecer el resumen en inglés y precedido por la palabra abstract. Abstract, que es resumen científico en inglés. Ya sabéis, no es solo poner el resumen, sino precedido de la palabra resumen, y no solo ponerlo en inglés, sino precedido de la palabra abstract, cada uno en una página distinta. Bueno, recomendaciones para hacer el resumen. No más de 400 palabras. Eso en primer lugar. El objetivo tenéis que tener claro, no es resumir vuestro trabajo, porque es imposible que en 400 palabras vayáis a resumir todo vuestro trabajo. Eso es una locura. El objetivo de un resumen es indicar a un posible lector de qué va vuestro trabajo. ¿Y cómo es la mejor manera de decir de qué va vuestro trabajo? Pues sería coger lo que es el índice de vuestro trabajo y poner los apartados del índice de vuestro trabajo, casi uno a continuación del otro, de una manera, con una redacción que le dé un sentido más literario. Eso sería la mejor manera de hacer vuestro resumen. Una gran recomendación. No empecéis diciendo, en este trabajo el autor ha querido, ¿por qué? Que siempre en un trabajo un autor ha querido decir algo. Entonces es una coletilla que tenéis que evitar. Intentad cualquier tipo de coletillas, o sea, como de decir, pues también, por ejemplo, este trabajo trata, pues no, porque todos trabajan sobre cosas, sobre otros trabajos. Debéis redactarlo en un único párrafo, no pongáis varios párrafos. La primera frase debería ser un resumen del propio resumen, para evitar que alguien se tenga que leer las 400 palabras para tener una idea de qué va este resumen. Bien, y lo más importante y en lo cual os insisto, tened claro que no tenéis que resumir el contenido del trabajo, sino informar sobre su contenido, con lo cual es algo bastante más fácil. Después del resumen, en la misma página, tiene que venir a continuación una cosa que denominamos palabras clave. Estas son las materias sobre las cuales trata vuestro trabajo. Serían aquellos términos que si alguien pulsara esos términos en un buscador en Google o en un catálogo de una biblioteca, querríais que vuestro trabajo apareciera como un resultado. Os recomiendo que vayan en orden alfabético y no por orden de importancia dentro de la materia. Se suelen poner 6, 7, desde luego no más de 10, 4, 5, no tienen que ser 2 o 3, es muy pocas, pero ya 8 o 9 son demasiadas palabras clave. Y tienen que ir precedidas, igual que el resumen, por el término palabras clave. Y en inglés deberían aparecer con el término de keywords. Bien, palabras clave en el caso del español y keywords en el caso de inglés. Aquí tenéis cómo debería aparecer. En una página, resumen y a continuación palabras clave. Aquí en este resumen que os he puesto vienen en varios apartados, o sea, no viene un único párrafo. Entonces, bueno, nadie es perfecto. Bueno, a continuación, después de la portada, después del resumen de las palabras clave, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir el índice. Y el índice debe estar numerado y bien estructurado. Esto es, si hay subapartados dentro de un apartado, tenéis que poner los subapartados y con él la indicación de cuál es la página en la cual aparecen. Luego vamos a ver cómo se realizan estos índices de una manera sencilla sin que os tengáis que volver locos con el caso de Word. ¿Vale? Bueno, después del índice ya vendría el trabajo en sí. Y el trabajo tiene tres grandes apartados, como os he dicho. El primero es la introducción. Siempre debe empezar por una introducción, en la cual tenéis que decir cuáles son los objetivos que os marcáis en vuestro trabajo, ¿eh? Cuáles son los precedentes para realizar ese trabajo, qué tipo de trabajo os estáis planteando, si es un análisis de situación, un estado de la cuestión, etcétera, etcétera. Luego, a continuación, vendría el trabajo en sí, que tendrá seguramente varios apartados, y luego el último de los apartados son las conclusiones. Y siempre un trabajo académico tiene que finalizar con unas conclusiones. Bien, bueno, pues una vez que hemos visto esto, pasaríamos ya a continuación a ver unos consejos para la redacción del trabajo. Bueno, después del trabajo, luego lo veremos, vendría la bibliografía. Bien, consejos para la redacción. En primer lugar,
tenéis que buscar la información en fuentes fiables. Mirad, ¿a qué me refiero con fuentes fiables? Mirad, voy a ir a lo que sería un buscador. Imaginaos que yo quiero hacer un trabajo sobre procesos estocásticos. Normalmente lo que todos hacemos es que empezamos a buscar en Google. Y si yo busco procesos estocásticos con Google, pues voy a encontrar mucha información, como siempre. Entonces, si me dice algo de la Wikipedia, luego viene un documento, que seguramente será un documento que tiene que estar muy bien, pulso ese documento y veo que es algo bueno, no sé quién lo ha escrito, es un trozo de un documento porque empieza por tema 5, no sé cuál es el autor ni tal, y bueno, son como unas 10, 12 páginas, las cuales aparecen aquí, sí, 7, 10, 12 páginas, pues está bien para empezar. Y bueno, pero ¿qué he hecho en falta? Pues que no sé qué fiabilidad tiene este documento, porque no viene una indicación de quién lo ha realizado. Mirad, frente a esto, si en vez de buscar en Google, buscamos en una base de datos y, por ejemplo, buscamos en Google Académico, Google Académico es también de Google y es algo que tenéis que utilizar a la hora de realizar vuestros CFGs y TFMs. ¿Por qué? Porque mirad, frente a la búsqueda en Google normal, fijaros qué diferencia, la maravilla, si buscamos procesos estocásticos, fijaros frente a antes que habíamos encontrado un documento que no sabíamos cuál es la autoría, aquí vemos que en primer lugar nos aparece un libro que está en texto completo, o sea que está gratis, se puede consultar, y os dice que este libro ha sido citado por otros 176 autores de material académico. No autores de páginas web que no sabes o de blogs o de... No, 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 de textos académicos. Mira, cuando lo han citado 176 es porque debe ser muy bueno. El siguiente ha sido citado por 2, el otro citado por 33. Yo recomiendo que empecéis por algo que ha sido citado por mucha gente, porque cuando al agua la bendicen, por algo es. ¿Veis? Tenéis también artículos relacionados con este, todas las versiones que hay de este. Si me meto en lo que es este artículo, este documento, pues oye, mira, aquí ya tengo un libro de 328 páginas, está hecho por un profesor del Departamento de Matemáticas de una de las más prestigiosas universidades del ámbito hispánico, como es la UNAM de México. Entonces, mira, aquí ya estamos hablando de palabras mayores, no del otro que era algo que no sabíamos ni quién lo había hecho, ni qué fiabilidad tenía, ni nada de nada. Entonces, yo empezaría por buscar en una base de datos, en este caso, por ejemplo, Google Académico. Pero más allá, si todavía queremos rizar el rizo, pues si nos metemos en el catálogo de la biblioteca, pues imaginaros la Biblioteca de la Complutense con 3 millones de libros y decenas de miles de libros de libros electrónicos con varios millones de artículos, pues fijaros, si dibujamos procesos estocásticos nos salen muchas más cosas, son libros que podéis llevaros en préstamo. En el caso de que queráis solamente libros electrónicos, pues vais a tenerlos, pues imagínate, libros electrónicos, le damos aquí, pues 138 libros electrónicos. Pues yo creo que con 138 libros electrónicos, que son totalmente legales, que los podéis descargar, que los podéis consultar, etcétera, pues fijaros qué diferencia a la primera búsqueda que habíamos hecho aquí, que era una paginita que no sabíamos ni qué era. Aquí, ¿veis? Por ejemplo, me meto aquí en este libro electrónico y de forma totalmente legal me meto en un libro electrónico publicado por una editorial de prestigio, ¿eh? En este caso por la Universidad de Alcalá de Henares, y tenemos aquí lo que serían cosas, pues imaginaros, como 180 libros electrónicos, libros en papel teníamos más de 3.000. Entonces, pues es una manera que yo lo que haría sería buscar en sobre todo el catálogo de la biblioteca, que es donde más vais a encontrar cosas y son fuentes fiables. Bueno, volviendo a lo que era este curso, deciros en primer lugar que cómo deberíamos redactar vuestro trabajo. Mirad, en primer lugar, yo empezaría a escribir cuanto antes y dedicando todos los días un tiempo para escribir. No os preocupéis de que al principio lo que escribáis no tiene ni pie ni cabeza. Es que lo que ocurre es que empezar a escribir un CFG o un CFM es algo bastante arduo, pero es mucho más arduo si no se empieza a escribir. Veréis que una vez que empezáis a escribir, cada día escribiréis mejor
y luego ya podéis retocar las cosas y ponerlas en el orden adecuado y tener una cierta soltura a la hora de escribir. No os preocupéis por el orden de la escritura. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser el de la exposición final. Empezad por la parte más sencilla, no por lo más compleja. Es que muchas personas queremos tener un inicio muy bueno y muy brillante. Contra, y como eso cuesta tanto, pues resulta que no avanzamos. Casi es mejor hacer el inicio del trabajo cuando ya hemos desarrollado los apartados y luego no tenemos las cosas más claras, ¿eh? Y luego, sobre todo, no importar que no os importe si hay bloqueos. ¿Por qué? Porque siempre vais a tener bloqueos. Pero eso es obvio, es que las ideas necesitan reposar. Pero lo que está claro es que si no escribís todos los días, no vais nunca a tener un buen TFG. Entonces, desde el primer momento, escribir, escribir y escribir. Bueno, más consejos para la redacción. Claridad. Tenéis que eliminar palabras innecesarias. Uno puede tener una forma de redactar con muchas florituras, muy ampulosa, etcétera, pero los trabajos académicos no son así. No sé si os acordáis cuando estudiabais lengua para segundo de bachillerato. En lengua de segundo de bachillerato había un apartado que eran las características del lenguaje científico-técnico. Pues todo esto que se decía, las características del lenguaje científico-técnico, es lo que tenéis que hacer ahora. Tiene que ser un texto muy claro, muy directo, con oraciones afirmativas, con formas impersonales, se busca la objetividad. Tenéis que evitar la ambigüedad, las frases no deben de ser muy rocambolescas, no deben ser frases muy extensas, la voz activa mejor que la voz pasiva, etcétera, etcétera. O sea, hablar de una manera muy clara y muy directa y evitando la ambigüedad. Bueno, ¿qué tipo de letra tenéis que utilizar? Mirad, los trabajos académicos frente a lo que eran un TFG, un TFM, frente a lo que eran los trabajos que podéis presentar en una asignatura, tiene que ser siempre con la misma letra, el mismo tipo de letra. No vale que pongáis lo que son los apartados, lo que son los índices de los apartados y los encabezamientos y tal en un tipo de letra distinta. Lo que se pone es en un tamaño distinto, pero siempre con el mismo tipo de letra. Es muy soso, pero es que así es la producción científica. O sea, la información científica es muy sosa. Lo habréis visto con muchos de los libros de texto que tenéis en la carrera, que no son como los de GB. Los de GB tenían muchas imágenes, tenían muchos tipos de letras distintos, muchos colores, etcétera, etcétera. Pues no. Luego, en segundo lugar, no podéis utilizar la negrita. Esto de destacar algo que queréis decir poniéndolo en negrita, no se hace, ni siquiera cuando es un autor o algo, no se utiliza para eso la negrita. La negrita, como mucho, se utiliza para los encabezados de los apartados. Es para lo único que se utiliza la negrita. El resto no se debe utilizar la negrita, porque tiene que ser el propio lector el que valore las cosas que tú dices más o menos importantes. Bien, luego cada página debe estar numerada. Eso es muy importante, que todas las páginas estén numeradas y también que estén debidamente identificadas. Para eso es muy importante muchas veces poner lo que es el título y el autor en cada una de ellas. Todas las imágenes, como veis aquí, tienen que ir numeradas también. No podéis poner las imágenes con un encabezado de imagen, pero sin decir una numeración. ¿Por qué? Porque es importante que luego otra persona que consulta vuestro documento, si quiere citar una de vuestras imágenes, sepa cuál es, que si es la cuarta, la quinta o la número 63. No tenga que volverse loco dentro de vuestro trabajo para encontrar una. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de un TFG. Vamos a ver el ejemplo de esta compañera que había presentado un TFG. Mirad, vamos a ver, estábamos aquí dentro de procesos estocásticos, lo vamos a meter en el trabajo de esta compañera, vamos a ir al principio, ¿veis? Ahí, esperad. Vale, aquí tenéis un trabajo de una compañera, ¿veis? El escudo de la Complutense, soso como tiene que ser, dice quién ha dirigido el trabajo, quién es la autora, el grado, el curso y la fecha de presentación. Bien, muy buena portada. Luego a continuación viene una dedicatoria y luego viene una página con el resumen y las palabras clave.
un único párrafo con el resumen. Empieza directamente, no dice este trabajo trata de, porque este trabajo trata sobre algo, entonces esa coletilla se evita. Y como veis, vienen aquí lo que sería básicamente el propio índice del trabajo, pero redactado de una manera coherente. Y luego las palabras clave. Las palabras clave, en este caso, ¿eh? Una continuación de la otra. Y luego en inglés. ¿Por qué? Porque esto facilita luego la recuperación para personas que no son del ámbito lingüístico del español, permitiría que este trabajo fuera recuperable. Bien, y luego, oye, ya con las herramientas que hay ahora de traducción automática, etcétera, podrían traducirlo, pero es una manera de hacer que vuestro trabajo sea más visible. Luego, a continuación de la portada, la página con las palabras clave y el índice, tenemos lo que sería, perdón, las palabras clave y el resumen, tendríamos el índice. ¿Veis? El resumen, o sea, el índice con todos los apartados y como veis, tal como os dije, el cuerpo del trabajo, que son estos 5 apartados, empieza con uno, que es la introducción, y finaliza con otro, en este caso el número 5, que son las conclusiones. Luego tiene un anexo, el anexo A, y finaliza con la bibliografía. Bien, bueno, pues aquí tenéis lo que sería este trabajo y luego veis cada página numerada. Abajo del todo, todas las páginas numeradas. Las imágenes, bien numeradas también. Los apartados, bien estructurados. Si vamos luego a lo que sería la bibliografía, bueno, al final del trabajo, veremos que finaliza en el punto 5 con las conclusiones. Las conclusiones, luego viene el apéndice y finalmente la bibliografía. La bibliografía que va a seguir, y vamos a ver más adelante, un estilo de citas que es el de vuestra área del conocimiento, porque cada área del conocimiento suele tener un estilo de citas concreto. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo tenéis que citar en un trabajo para evitar el plagio? Mirad, lo tenéis que citar siguiendo los tipos de cita más adecuados. Es muy importante que no introduzcáis párrafos de un trabajo de otras personas, porque siempre se utilizan párrafos y se utilizan ideas de otros, pero esas ideas de otros tienen que ir identificadas. Si no las identificáis, eso es plagio. Y es absurdo porque, mirad, lo primero que van a hacer vuestros profesores es que van a pasar herramientas antiplagio y les va a decir que vuestro trabajo no es un trabajo original. Entonces, mirad, ¿cómo se evita eso? Pues se evita con las citas indirectas o con las citas directas o textuales. Un ejemplo de cita indirecta es decir, según fulanito, es el año del trabajo de este fulanito, bla, 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 bla. Cita textual es poniendo entre comillas porque aquí vais a decir palabras, no una idea como la cita indirecta, sino palabras textuales de otra persona. Entonces, según fulanito, entre comillas, lo que queréis decir. Y también se puede decir en un párrafo y sangrado en cursiva. Como dice fulanito, 2 puntos, y luego a continuación, en cursiva, lo que sería el texto que queréis destacar. ¿Está claro? Bien. Estilos de citas. Cada área de conocimiento tiene su estilo de cita normalizado. Por ejemplo, en ciencias son el estilo de cita de la ACS, que es de la American Chemical Society. En física es de la Asociación Internacional de Física. En matemáticas de la Asociación Americana de Matemáticas. En biología el estilo de la Universidad de Harvard. En derecho el de APA, UNE, economía, otro. En humanidades el de Chicago, MLA. Educación es APA. Ven aquí un ejemplo de un mismo libro citado según el estudio de la MLA, que sería un estilo para humanidades, frente al estilo de APA, que es para ciencias sociales. Mirad, aquí, como veis, se pone el autor, coma, el nombre desarrollado, Peter, pero sin embargo en APA se pone el apellido, coma, y luego no el nombre desarrollado, sino solamente la inicial del nombre. Bien, aquí la fecha va al final y sin embargo en APA la fecha va al principio y entre paréntesis. Pues estos son diferentes normas para hacerlo. No os preocupéis que vamos a ver una herramienta con la cual ponerlo en un estilo o en otro es sencillísimo.
¿Por qué? Porque vais a utilizar gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos es una herramienta que os van a quitar muchísimo trabajo, pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. Son unas herramientas que te permiten incluir todas las citas y todos los documentos que vas a utilizar para un trabajo de fin de grado en una especie de base de datos, en unas páginas que tú vas a crear y que ellas automáticamente lo organizan y cuando tú luego tienes que insertarlo en tu Word del TFG, TFM, lo van a hacer de una manera muy sencilla. Ahora vamos a ver cómo se hace. Mira, hay muchos gestores de bases de bibliográficos. Está Zotero, está Mendeley, está EndNote, está RefWorks. Hay muchos. ¿Y esto cuál es el mejor? Pues mirad, no hay ninguno mejor. Esto es como cuando se dice que hay coches que son de Volkswagen, de Peugeot, de SEAT, de Renault. No hay Maseratis. Si hubiera un Maserati os diría, mira, es que hay uno que es... Entonces cada uno elegimos, yo por ejemplo utilizo el primero que me enseñaron. Entonces, pues os voy a hablar aquí de Mendeley. Otros compañeros les gusta más RefWorks, a otros les gusta más Zotero, pues cada uno nos gusta uno. Pero mirad qué maravillas son estos gestores bibliográficos. Mirad, si yo estoy con un navegador de Internet, yo estoy aquí con lo que es mi navegador de Internet, pues si yo me meto en lo que es la página de Mendeley y me hago una cuenta en Mendeley, luego al identificarme paso a una página como esta. Mendeley es mi gestor bibliográfico. Y en este gestor bibliográfico voy a tener una cosa que es mi biblioteca. En Search yo voy a buscar contra todo tipo de documentos sobre cualquier tipo de materia que hay. Pero luego, una vez que yo selecciono los que me gustan y lo meto en lo que es mi biblioteca, le voy a dar aquí a Library, aquí veis que estoy identificado como José Antonio Magán. Si le doy a mi biblioteca, yo tengo, por un lado, lo que sería todas las referencias de mi biblioteca, o sea, todos los documentos que a mí me han interesado, pero también puedo organizar mis documentos en carpetas. Yo tengo por aquí uno que es TFGs, ¿eh? Y otro que es trabajos de clase. ¿Cómo añado documentos que me interesan a lo que sería a mis referencias? Es muy sencillo. Mirad, imaginaros que yo me he descargado hoy estos artículos. Pues los marco, me los he descargado y estos artículos que veis que el nombre del fichero es bla, 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 texto del artículo es un nombre que no dice nada, si los cojo y los arrastro aquí, simplemente arrastrándolo a la carpeta de referencias, veis que está poniéndolos y mirad lo que era texto de, él automáticamente ha extraído cuál es el autor y cuál es el título, cuál es la revista desde la cual me lo había descargado y el momento en el que lo he descargado, que es la 1:20. Pero es que una vez que ya lo tengo aquí, fijaros qué diferencia de tenerlo así, que es como lo tendría yo en mi disco duro, aquí le ha extraído todos estos datos, pero que si por ejemplo pulso en este, no solamente me ha extraído esto, sino que me ha extraído también lo que es el resumen, le puedo poner información, añadir información yo, me dice aquí cuál es la revista, cuál es el DOI de la revista, etcétera, etcétera. Pero es que si le doy a leer el artículo, automáticamente me sale un lector de PDF en el que puedo marcar cosas, les digo que quiero marcar o que quiero escribir en amarillo, etcétera, etcétera, y todas las anotaciones que haga en este PDF se me van a quedar estas anotaciones dentro de él. Con lo cual ya tengo una herramienta para leer, marcar, subrayar, anotar, etcétera, etcétera. Esto dentro de este gestor bibliográfico. Y todo va a quedar aquí guardadito. ¿Ven? ¿Veis qué maravilla? Bueno, esto no sirve solo para esto. También con Mendeley, imaginaros que estoy en el país, estoy viendo dentro del país un artículo que me interesa, este artículo, digo, quiero guardarme este artículo. Como cuando yo he instalado Mendeley y me he suscrito a Mendeley, me he metido también una cosa que se llama un plugin para el navegador. Ese plugin, una vez que esté instalado, me va a añadir esto dentro de la barra de direcciones. Esto es el símbolo de Mendeley. Si le doy aquí, estando en una página en concreto, lo que me va a salir, si no se retrasa,
es directamente una opción que me va a permitir añadir también a mi Mendeley este documento. Y va a ocurrir lo mismo, se está retrasando, ya sabes que las cosas del directo tienen esto. Entonces, bueno, pues se me va a meter, se me debería salir aquí una página para poderlo añadir. Entonces, me va a permitir tener no solo documentos, sino cualquier página de internet, cualquier cosa que esté viendo. Y luego, a la hora de citarlo, fijaros qué maravilla. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ir ya finalizando para que nos podamos meter en un ejemplo de lo que estamos, perdón, de lo que estábamos viendo y cuáles son las recomendaciones finales para la presentación oral de mi TFG. En primer lugar, os recomiendo que estéis tranquilos. Lo cual se dice muy fácil, pero anda que no vais a pasar nervios. Pero ¿por qué os digo que estéis tranquilos? Porque los primeros que han pasado por ese trago son vuestros profesores. Y os aseguro que van a ser condescendientes con vosotros, van a entender esos nervios que tenéis. Entonces, tranquilos. Para ir tranquilos, ¿qué tenéis que hacer? Pues como todo en esta vida, haber entrenado antes. Entonces, como vosotros comprenderéis, en casa tenéis que entrenar el tiempo que va a durar vuestra presentación, la voz que vais a poner. Para ello tenéis las salas de trabajo en grupo de la biblioteca. Es muy bueno que lo hagáis delante de algún compañero, ¿eh? De algún familiar. Eso, que es un corte al principio, os va a permitir, como el que actúa en un teatro, os va a permitir que cuando vayáis no os ocurra algo muy habitual, y es que una persona cuando intenta hacer las cosas en 15 minutos que te dan, como no lo has practicado previamente, te vas a la media hora o cuando llevas 20 minutos y vas solamente por el primer apartado de tu presentación, te dicen, le quedan a usted solamente 5 minutos y te entra un miedo terrible y una temblequera que no me veas. Entonces conviene, porque entonces veréis qué ritmo tenéis que llevar, que hay cosas que tenéis que quitar, porque en 15 minutos o 20 minutos no da tiempo que las presentéis, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo, practicar en casa. Hablad con propiedad, tenéis que aprender a modular el tono y la velocidad del habla. Y luego una cosa muy importante, el truco de la botella de agua. ¿Os habéis fijado que casi todos la gente que están hablando en público tienen una botella de agua? Pues eso no es solo por un tema de que se tenga mucha sed, es que muchas veces una persona se queda en blanco. Y no hay cosa más terrible que quedarte en blanco y no tener nada con lo que poder disimular. Sin embargo, si tú tienes la botella de agua, entonces lo que haces en ese momento es que paras, te echas en un vaso un poquito del agua, estás ganando tiempo, te vas tranquilizando, estás reflexionando por dónde iba, no sé qué, retomas el hilo, bebes tranquilamente, lo dejas, la gente ve normal que tú estás leyendo, piensan que, o sea, que estás bebiendo agua, piensan que es que necesitabas beber agua, tenías sed, entonces ya retomas y sigues. Lo terrible es que te quedes en blanco y te quedes en blanco delante de la gente sin poder disimular de alguna manera. Para eso es la botella de agua. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora la parte práctica de lo que hemos visto. Mirad, yo tengo este trabajo de fin de grado. Tengo este trabajo de fin de grado y lo primero que veo es que tengo aquí una imagen que no está numerada. Además de una imagen que no está numerada, veo que tengo diferentes tipos de letra. Aquí tengo como tipo de letra, un momentito. Bien, aquí tengo la Aroni, aquí tengo la Arial, aquí tengo la Times New Roman, son diferentes tipos de letras. Lo primero tengo que ponerlo todo con el mismo tipo de letra. En este caso la haría Control E, con Control E marco todo y lo voy a poner todo con Times New Roman. Elijo aquí, entonces cojo la Times New Roman, le doy y ya he puesto todo en Times New Roman. Antes tenía cosas en negrita por ahí. Las he quitado también la negrita. Y ahora voy a ir poniendo lo que tiene realmente que estar en negrita. Por ejemplo, esto lo pongo en negrita y esto lo pongo en negrita. Pero la negrita solamente lo utilizo para lo que lo tengo que utilizar. Bien, ya he hecho esto. Ahora voy a insertar la numeración. ¿Por qué? Porque si vemos esto, las páginas no están numeradas. ¿Cómo inserto la numeración? Mirad, dentro de lo que es las pestañas de arriba de Word, hay una que es insertar, la tercera. Le doy a insertar y dentro de insertar tengo aquí una opción que es la de número de página. Le doy al número de página, le digo que al final de la página
y voy a coger, por ejemplo, esta que está centrada. Le pulso y ya automáticamente todas mis páginas están ya numeradas. Bien, cierro el encabezado y veo que todas las páginas ya están numeradas. 1, 2, etcétera. Bueno, ahora, ¿quién numera las páginas? Voy a numerar lo que serían mis figuras. Entonces pongo fig 1. Iría a la segunda y pondría fig 2. La tercera pondría fig 3, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ya hemos hecho esto. Ahora vamos a ver cómo podríamos poner lo que sería marcar el índice de lo que es mi trabajo. Mirad, este es el primer apartado de lo que sería mi trabajo. Entonces, lo marco y una vez que lo marco, dentro de lo que es la primera pestaña, la más importante, que es la segunda en este caso, de Word, veis que hay aquí en el centro, y cuando está en el centro debe ser muy importante, está en el centro una cosa que pone título 1. Desgraciadamente es que tiene algo, es una nomenclatura muy, muy, muy mala. Pues este título 1 sirve para decir que queremos marcar lo que habíamos señalado previamente como una parte del índice que va a ser de primera categoría. Le damos a título 1. ¿Veis? Y ha quedado así. Esto sería un subapartado de lo que sería la introducción. Entonces, como es un subapartado, lo hemos marcado y ahora le damos a título 2 porque es un subapartado 2, es categoría 2. Al marcar esto como título 2, automáticamente me ha aparecido aquí la posibilidad de 3, porque podría haber subapartados dentro de esta. Entonces, vamos a marcar esto también de un futuro prometedor y vamos a decir que esto también es un subapartado de la introducción. Y le damos también a título 2, porque es de nivel 2. Título realmente debería llamarse nivel 2, nivel 1, en vez de título 1, título 2. Aquí conceptos previos va a ser, después de introducción, va a ser el segundo punto. Como es el segundo punto, conceptos previos, le volvemos a dar título 1 porque lo que significa es que es de nivel 1, nivel lógico 1. Y dentro de conceptos previos, lo primero que vamos a ver que los tipos de material, esto es un subapartado de conceptos previos. Entonces le damos nivel 2, esto es título 2. Características de los materiales digitales es también un subapartado y le damos a título 2. Y ahora lo siguiente, el compromiso de la preservación lo marco y esto es otro apartado del mismo nivel que la introducción o los conceptos previos. Entonces le doy de nuevo a nivel 1, título 1. Bien, hemos marcado todo esto. Imaginaros que ahora estamos arriba y queremos introducir, estamos aquí, y queremos introducir lo que sería nuestro índice. Vemos aquí índice y queremos introducirlo. ¿Cómo lo haríamos? Mirad, le damos a la pestaña esta de referencias, ¿veis? Aquí, arriba, pone referencias. Y la primera opción es tabla de contenido. Le damos tabla de contenido, le damos automático y automáticamente ya nos aparece introducción de dónde partimos. Y veis que aquí esto está metido como si fueran lo que son los niveles y subniveles que hemos hecho. Introducción, conceptos previos y el compromiso de la preservación serían de nivel 1, por lo tanto título 1, y los subapartados serían título 2 de cada uno de ellos. ¿Veis? Y, ojo, ya me viene todo con las páginas en concreto donde están. Esto hay que hacerlo al final del trabajo, para no volveros locos. Bien, entonces ya hemos hecho esto. Y ahora vamos a ver cómo introducimos lo que serían citas a partir del gestor bibliográfico. Imaginaros que yo pongo aquí, según López. Según López, y ahora tengo que poner la cita y tal, y voy a introducir lo que es lo de López. Veo que dentro de la pestaña de referencias, aquí me aparece, dado que he instalado el plugin para Word, me aparece lo que sería Mendeley, el icono de Mendeley, y una opción que es para gestionar mis citas bibliográficas. Y aquí me va a cargar ahora y una vez que me cargue, que vemos que está yendo un poco lentito,
Me aparece dentro de las referencias, voy a buscar la de López. Dentro de López me aparecen dos artículos, marco uno, le digo que inserte la cita y me ha insertado aquí lo que sería la cita directamente donde puse según López. ¿Veis? Muy bien. Una vez hagamos esto, voy a poner ahora, y según, ahora voy a poner según otro autor, según Reyes dice, y voy a insertar otra cita de Reyes, voy a buscar aquí a Reyes, me sale lo que es un artículo de Reyes, lo marco y le digo que quiero insertarlo. Y automáticamente aquí me ha insertado lo que es la cita. Pues así voy poco a poco insertando las citas. Fijaros qué maravilla, porque aquí ya estoy buscando dentro de las referencias y quien dice autores, imagínate que hubiera querido buscarlo, pues esta que trataba de indulgencias. Pues yo, si hubiera puesto aquí indulgencias, automáticamente me hubiera salido los artículos que contienen esta palabra. Bueno, una vez que ya he metido todas las citas en mi trabajo, de esta manera tan sencilla, ¿cómo inserto la bibliografía? Pues pongo aquí, imaginaos que estoy ya al final de mi trabajo, quiero poner la bibliografía y entonces lo que hago aquí dentro de lo que es el plugin de Mendeley, le doy aquí a las opciones y dentro de las opciones está insertar bibliografía. Le digo que le doy a continuar y fijaros, qué maravilla, me ha metido aquí lo que es la bibliografía, además de haberme metido las referencias tal como se tenían que poner. ¿Veis cómo lo pone, en este caso, en un estilo concreto de citas? Imaginaros que voy a ver en qué estilo de cita lo había metido. Veo, fijaros aquí a la mano izquierda, vamos a darle en lo que es estilos de cita, está en el estilo de cita de la American Psychological Association, la APA. Voy a decirle que lo quiero cambiar. Y ahora le voy a decir que quiero ponerlo en estilo de la American Medical Association. Fijaros a la izquierda cómo va a cambiar de un estilo a otro el aspecto. Al darle aquí y digo que update, que actualice el estilo de citas, ¿veis? Cómo ha cambiado totalmente aquí, aparece tal como tiene que estar, que es en este caso con un superíndice y luego aquí esto. Le voy a cambiar, le voy a decir que ahora del estilo de Chicago, que es uno que se suele utilizar para humanidades. Le doy y de nuevo vuelvo a cambiar. Cambia tanto en el texto como en lo que es la bibliografía. Bueno, pues con esto finalizamos. No os preocupéis por lo de Mendeley, que habéis visto. Nosotros en los cursos, en los talleres que da la biblioteca, hay talleres que se van a dar ahora sobre varios de estos gestores bibliográficos. Pues nada, muchas gracias. Apuntaros en estos talleres porque os va a quitar mucho trabajo y espero que os haya servido. Si hay alguna duda, pues estaré encantado de resolverlo así puedo. Pues voy a ver si hay alguna consulta. El vídeo lo vamos a poner en YouTube. Lo preguntaba Alba y sí, vamos a poner el vídeo. Entonces, tranquila que ya recibiréis la información dentro del web de la biblioteca, pues hay un apartado en el cual se acceden a lo que son talleres en línea y que ya están grabados. Pilar pregunta que si los apartados de marco conceptual, marco histórico y además no hay que especificarlos. Sí, dentro del trabajo sí que podéis, por supuesto, especificarlos. Ahí tenéis que seguir las recomendaciones de vuestro director del trabajo, del coordinador de vuestro TFG-TFM. ¿Incluimos el índice en el índice? Sí, tenéis que incluir el índice en el índice. Pregunta Asís. Sí. ¿Cuántas bases de datos sería recomendado consultar para una revisión bibliográfica? Bueno, mirad, yo creo que lo más importante es que consultéis con los bibliotecarios de vuestro centro. ¿Por qué? Porque ellos os van a decir qué bases de datos de vuestra área de conocimiento son las más oportunas.
La dedicatoria no tiene que ir tras el resumen. La dedicatoria, como es algo muy personal, no está, no se dice claramente dónde debe acudir, debe ir. Yo os puedo hacer una recomendación, pero realmente es el autor el que lo pone en un sitio o en otro. El resumen va antes del índice, lo incluimos igual. Sí, el resumen, como os he puesto, va antes del índice, y porque daros cuenta que quien se abre un documento, lo primero que quiere ver es sobre qué va, antes que ver el propio índice, porque así de una manera muy rápida ve el resumen del mismo. Luego ya pasa a ver los apartados y a ver qué es lo que tiene que consultar. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí en el taller y bueno, ha sido un placer. Hasta luego entonces.